¿Puede ser viable, Claudio, en este contexto? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. El tema es el siguiente. Hay una preocupación seria por el acceso a la vivienda de la gente. Obviamente hay más de un 35% de la gente que alquila en la ciudad de Buenos Aires. Lo podemos traspolar prácticamente a todo el país esto. O sea, perdón, el dato estadístico es que la ciudad, el censo y el anuario así lo demostró, más del 35% es inquilino. Exactamente. En la ciudad. Así como también más de un 35% vive en viviendas unipersonales, es decir, vive solo. En la mayoría de personas adultas. ¿No es cierto? Son dos datos del anuario conocido ayer, digamos. Exactamente, así es. Nosotros tenemos una seria preocupación, obviamente, desde la Cámara Inmobiliaria Argentina. Es un tema que nos preocupa, nos ocupa, obviamente. Es un tema que la realidad que tenemos que, de alguna manera, darle soluciones. Nosotros hemos elaborado herramientas y propuestas para, por lo menos, minimizar el impacto o facilitar el acceso a la vivienda. Bueno, yo acá quiero mostrar algo de todas maneras que es muy importante. Esto es de Juan José Cruz, es uno de los tipos de economistas más lúcidos, más brillantes. Da clases en la Universidad de Itela, etc. Lo que ha hecho es la evolución de índice de precios al consumidor y de su componente de alquileres. Y uno tendería a pensar que, bueno, el alquiler subió más o menos que los precios en promedio. Si uno toma una serie estadística que empieza en marzo del 91 y que llega hasta abril del año pasado. ¿Ustedes qué creen? Bueno, acá lo que se muestra claramente es cómo el IPC termina generando un aumento de precios muy por encima del precio de los alquileres. Con un agravante, que es por las devaluaciones sucesivas, lo que ocurre es que el valor de la propiedad referenciado en dólares no solo se mantuvo, sino que creció. Metro cuadrado en los 90 estaba en $1.500 más o menos en la ciudad. Así es. Hoy está en 2.500. Promedio podemos decir que sí. Por eso. Con lo cual, a esto yo le sumaría el aumento del metro. El que alquila, el propietario, tiene una renta cada vez más ínfima en términos porcentuales, más chiquita y un riesgo muy alto. Los juicios de desalojo no son sencillos, si no se cumplimentan no es fácil hacer que cumplan. Entonces, esta es la contracara de lo políticamente correcto. Hay que darle accesibilidad a la gente, tienen que tener lugar donde vivir, no pueden vivir en la calle, hay que hacer una ley que establezca, qué sé yo, que se pueda alquilar por 5.000 pesos. Ahora, todo eso tiene que tener alguien que lo haga, que lo efectivice. Me parece que acá está la discusión. Y la discusión es que hoy están perdiendo todos. El que alquila le resulta muy caro, el que es inquilino. Y el propietario que alquila le resulta poco rentable y altamente costoso. Bueno, ¿estamos en ese punto, no? Estamos dentro del punto. Lo que sería bueno aclarar cuando hablamos de renta de qué estamos hablando, ¿no? O sea, hoy por hoy lo que llamamos renta de alquiler no es una ganancia descomunal para nada y en muchos casos es pérdida. Ese es uno de los puntos que hay que tener en cuenta. Obviamente, lo que nosotros, digamos, evaluamos a raíz de los resultados y las encuestas que hacemos y los estudios que hacemos es que no existen ya las corporaciones que tenían 300, 400, 500 propiedades que se dedicaban y las desarrollaban para alquilar. Esa fue una época pasada. Hoy es una persona que a lo largo de su vida útil, que hoy es jubilado, muchas de ellas, fueron juntando unos pesitos y se compraron 1 o 2 ambientes. Vamos ahí, y se compraron uno, poquitas posibilidades, que se hayan comprado 2. Pero digamos, lo normal para es que alquilar. Para decir, una tengo un resguardo de valor, primero tengo un resguardo de valor, y segundo, puedo tener una rentita que me ayude con la jubilación. Entonces, ese es el primer factor que hay que tener en cuenta. Entonces, y en los últimos años, fundamentalmente en los últimos 4 o 5 años, lo que llamamos renta se ha ido achicando, y hoy es casi la mínima de toda la historia, cuando no es pérdida. O sea, para hoy estamos hablando del capital invertido, ¿cuántos años tiene que alquilar la propiedad? Hoy estamos hablando que da una renta de alrededor del 2 al 3% anual. O sea, debería alquilar durante 35 años. 35 a 50 años. Y vos calculás lo siguiente, si a vos se te desocupa, pues se te fue el inquilino y tardaste 1 mes en alquilar, perdiste 1 año de renta. O sea, ese 2% lo perdiste. Es que encima hay que bajar los valores también de alquiler hoy en día porque las expensas han subido tanto que la gente no alquila por las expensas. Exactamente. Antes nadie te preguntaba tanto para alquilar como para venta. Vamos a hacer que esto también es un tema no solo para alquiler, sino para venta. Porque es un cargo de un pasivo que yo incorporo de cara al futuro. Es un gasto, en realidad. La expensa es un gasto. No hablemos de la expensa extraordinaria. La expensa es un gasto de mantenimiento. Le paga el portero, le paga la luz del edificio, la bomba de agua. No es lo mismo yo compre un departamento
departamento que paga 10.000 pesos de expensa hoy que paga 4. Exacto. Porque si yo compro el de 10, yo sé que voy a tener 10 todos los meses. Por lo tanto, mi costo no va a ser 0 después de que sea propietario. Va a tener un costo. Vas a tener costo de expensa, vas a tener mucho costo, más. recién hablaba de ABL, impuestos que subieron realmente en forma descomunal. Ahora, está bien. Ahora, el gobierno lo que quiere es aplicar una fórmula para que eso... Esto es una parte que es la sustancia. Ahora, después en lo particular, el que alquile nos está viendo y dice, pero está bien, pero yo no puedo pagar aumentos cada 6 meses, no puedo pagar... Y el gobierno quiere desindexar, dar la posibilidad que hoy de todas maneras se ejecuta, de ir ajustando cada 6 meses, 8 meses o por año, pero al mismo tiempo poner un límite o establecer una tabla a partir de lo cual determinados alquileres menores de determinada plata, 26.000, 30.000, 40.000, depende de lo que se discuta hoy, aumenten en virtud de un cuadro que esté ponderado entre el aumento promedio de salarios y el aumento promedio de los precios. Y que eso dé una fórmula que permita saber cuánto va a tener que pagar todos los meses de más el inquilino. ¿Eso es viable o no, al menos en un segmento importante de las propiedades en alquiler? Bueno, en el proyecto se está hablando de vivienda social. Primero hay que definir qué es vivienda social. Ese es el primer factor que tenemos. Ahora, el otro factor es quién invierte para poder poner o quién destina dinero de sus ahorros para decir voy a tener una renta negativa. Hoy realmente es difícil pensarlo. Hay países donde, por ejemplo, uno habla en Austria, habla en distintos países, Alemania incluso, donde el Estado es propietario por ahí de, digamos, de inmuebles que de alguna manera lo destina a esta vivienda social. Ahora, decirle a una persona que puede agarrar dinero y lo dice, si lo pongo en el banco tengo este rendimiento, si lo pongo en un negocio tengo este rendimiento, si lo pongo en una propiedad de un ambiente o dos ambientes pierdo plata. Es una ecuación básica. Nosotros, digamos, de la Cámara lo que hicimos fue, por ejemplo, recién lo mencionabas, el tema de la litigiosidad, de si se te va un inquilino o no se te va, te cumple el inquilino o no. ¿Qué hicimos? Hicimos un acuerdo con el Colegio Público de Abogados, se conformó el Tribunal de Arbitraje de Temas Inmobiliarios, donde yo le bajo la litigiosidad. ¿Qué significa esto? Hay un diferendo. Cualquier cuestión que surja entre inquilino y propietario, o entre comprador y vendedor, no solamente para inquilinos, pero digamos, inquilino y propietario. Hay una instancia de mediación. No, arbitraje. Ahí está la diferencia. Hay que definir arbitraje. Cuando ambas partes de un contrato deciden someter a arbitraje un diferendo, lo que determina el árbitro es un título ejecutivo. No tiene discusión. Y entonces lo único que tiene que hacer un juez es dictar lo que es la sentencia de ejecución. O sea, ejecuta lo que determinó el árbitro. Si determinó que faltó el pago, que no pagó, en 30, 40 días la persona está afuera. Si determina algún tipo de cuestión que no, baja el costo de seguro, le da previsibilidad y baja los precios. Porque si yo no tengo que poner precios por las dudas que... también beneficio en precio a la gente. Si no remarco por las dudas, digamos. O sea, hay una cantidad de cosas que venimos trabajando fuerte en eso. No está mal, gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias, hasta la próxima. Hasta luego.